todavía. Vámonos con el tema de lo que ocurre en torno a los intentos de privaciones de la libertad de las mujeres. ¿Qué ocurre? Las autoridades dicen, pues le toca, dice el municipio, le toca a la fiscalía, por eso no han querido decir nada de ellos, pero en menos de 15 días esta situación es preocupante. Marilena Carrera, ¿cómo ves Sí, tú? mira, Buenos días. muy Y buenos voy con días, Silvia Núñez Luis, también, del muy buenos observatorio. días y muy buenos días a Silvia también. Mira, el contexto de la violencia en México desde el 2010, 2006 empieza, ¿no?, a despuntar de manera general, pero también algo que no estaba visibilizado por parte de las autoridades es que a las mujeres nos tocaba una buena tajada de la violencia que no estaba visibilizada. Hasta que grupos de presión de la sociedad civil, fuimos de diversos grupos que tenemos muchísimos años trabajando el tema de género, empezamos a empujar para que las autoridades empezaran a fijarse cómo el crimen estaba también tocando un tema con respecto a las mujeres. Y el gran despunte se dio, tú lo recordarás, Luis, con las muertas de Juárez. O sea, fue tanta la presión internacional cuando se dan cuenta que en el 2006, 2010 empiezan a matar y son visibilizadas por los familiares, las mujeres que fueron asesinadas por razón de género en Ciudad Juárez, es cuando se empieza a trabajar en la estadística. Mira, de 2007 a 2016 han muerto 22,482 mujeres, ya registros oficiales. Antes ni siquiera eso, o sea, decían homicidio y hombres, mujeres, niños, lo que sea, ¿no? Entonces, fue muy importante esa lucha. Se asesinan una mujer cada 4 horas en nuestro país. Eso también es producto de una estadística y de una visibilidad que ponemos las organizaciones de la sociedad civil. Fundamentalmente, sí, reconocido a nivel internacional el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, al cual pertenece en el capítulo Sonora Silvia. Y se aumentaron las carpetas de investigación del 2007 a 2016 por 152%. Las mujeres visibilizamos el tema de los homicidios, que ahorita ya no son homicidios, sino se tipifica como feminicidio, que esto fue en el 2013 en el estado de Sonora. Pero ahorita, como tú bien mencionabas, ya estamos en otra etapa del crimen. Ya no solamente te asesinan fundamentalmente, como diría en la INDIRE en el 2016 en Sonora, la mayoría de los feminicidios ocurren en tu casa en un 36.4%, pero hay un porcentaje que todavía no está muy bien delimitado de aquella violencia que transcurre en el espacio público, que es lo que le sucedió a estas 5 mujeres. Intento de privación ilegal de la libertad. Entonces, pues sí, es muy alarmante para todas nosotras las mujeres, las que estamos interesadas en que la violencia hacia nosotras disminuya en todos los ámbitos. En el 2016, la INDIRE solamente registra que las mujeres detectábamos que en un 8% de la violencia está en el espacio público. Pero muy seguramente la INDIRE que habrá ya se realiza cada 2 años, yo creo que el 2016, 2018 le toca, vamos a ver cómo ha subido la estadística de la violencia en el espacio comunitario. Abriendo con esas estadísticas interesantes que disecciona Marilena Carrera, ¿cómo ubicarías tú, Silvia Núñez, lo que está ocurriendo con la información del análisis que presentamos ayer? Por cierto, se compartió, creo que lleva más de 1,500 veces, 15,000, ¿no? Tuvo un impacto la nota, en verdad, increíble, ¿verdad? De las notas y orgánica, sola, no orgánica, porque la gente, sobre todo yo creo mujeres, mire, le voy a dar los números. 1979 veces compartida, más de 500 interacciones, likes, más de 16,000 tuvo visitas la pura nota,
personas alcanzadas. A ver, si me pueden dar el corte de caja, por favor, porque ya tengo a Silvia. Silvia, tú la compartiste por todas partes, que te preocupó, me imagino, porque son contra mujeres 5 intentos de privación de la libertad en 15 días en Hermosillo. No se había visto, Hola, ¿verdad? buenos días, Luis. Buenos días, Marilena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarte. Teníamos mucho que no veíamos esto, ¿verdad? No, mira, bueno, primero que nada, sí quiero felicitar a tu medio, a Proyecto Puente, porque ya el tema se posicionó en los medios de tal forma que ya no somos nada más las periodistas especializadas en la condición de las mujeres, que empezamos a tratar los temas de las mujeres y cómo nos afecta, y que identificamos patrones. Quiero decir que no es el único caso de mujeres desaparecidas, o sea, no hay que soslayar todas las mujeres que han ido desapareciendo en los años anteriores. De hecho, Hermosillo es uno de los municipios, de los 6 municipios que tienen más desaparición de niñas y niños pequeños, de hasta 5 años. Pero de mujeres, o sea, basta con que tú estés viendo la alerta Amber y los avisos de desaparición de la PGR, etcétera, y vas a ver que desaparecieron en Sonora. Entonces, no es que no haya habido desapariciones anteriormente, y ese es el modus, o sea, se las llevan, no es que se vayan por gusto, ¿no? Sí hay algunos enganchadores que aparentemente se las llevan bajo su propia voluntad, pero en realidad las captan en otros lugares porque ellas viajan. Pero además las levantan. Hay que recordar, ha habido notas aisladas en donde vemos que sobre todo adolescentes las levantan igual con este modus operandi. Sin embargo, ¿qué pasó con tu medio? Que le dieron un seguimiento e identificaron un patrón. Van 5 mujeres en la misma forma. Y no es verdad, como se quiso hacer ver en un principio, pues que es por robarles el carro, ¿no? Porque ya vimos que son mujeres hasta que están en una parada de camión. Entonces, son a las mujeres jóvenes sobre las que van para levantarlas y llevárselas, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante porque justamente esa es una de las hipótesis del tipo penal feminicidio. Es decir, el hecho de que las mujeres las aíslen, las incomuniquen, es una condición sine qua non para que se produzca un feminicidio, porque automáticamente ahí se les violan todos sus derechos y sobre todo se merma la voluntad de la mujer y está a expensas de los agresores que la pudieron haber capturado y privado de su libertad. Entonces, es tan grave que si a estas mujeres se las llevan, pues pierden todos sus derechos y no tienen ninguna ayuda, ninguna red de apoyo, ¿no? Entonces, ese es el punto que a nosotros nos preocupa y que nos ha venido preocupando como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, porque está muy relacionado con este feminicidio que se produce por el crimen organizado. Entonces, aquí en Sonora empezamos a ver levantones de mujeres, dicho así coloquialmente, privaciones de la libertad, pues, de mujeres. Entonces, ¿qué sigue, no? ¿Qué va a seguir? ¿Sigue lo del Estado de México? ¿Sigue lo de Tamaulipas? ¿Sigue lo de Jalisco? ¿O qué es lo que sigue si no se previene? Entonces, vemos también con preocupación que justamente en las cifras oficiales hoy reflejadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues vemos que los delitos que están relacionados con privación de la libertad en mujeres, que es por ejemplo la trata de personas, el tráfico de menores, o las mujeres víctimas de secuestro, pues todos están reportados en 0. O sea, Sonora está en 0. Y te vas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas y ves que dependiendo pues si es el del Fuero Común o del Fuero Federal, pues podemos ver hasta más de 2,000 desaparecidas de personas, ¿no? Desaparecidas. Entonces, y entre ellas pues van estas mujeres, ¿no? Que son más de 2,000 en Sonora, ¿no? Entonces, en un periodo de varios años, que ahí lo especifica. Si mal no recuerdo, pues es de 2007 al 2017, ¿no? Entonces, sí es preocupante que las cifras estén tan dispares en una y otra fuente, ¿no? Por ejemplo, si vemos también en el caso del feminicidio, pues vamos a ver cifras muy distintas en este sistema que estoy mencionando, así como el Banco Estatal de Datos de que cuenta el Estado de Sonora, ¿no? A través de la Secretaría de Seguridad Pública, y luego lo vemos atrasado también, hasta mayo el corte, ¿no? En el BAESBIM, y luego vemos hasta agosto en este sistema nacional, pero luego vemos
que hay los otros, también reflejadas las cifras de los homicidios dolosos y homicidio culposo, y vemos que esos están más altos, ¿no? Entonces, no podemos saber porque tampoco está reflejada la tentativa de feminicidio y tampoco está reflejadas estos intentos, ¿no? O sea, todos los delitos que son de tentativa de, ¿no? Entonces no podemos saber si alguno de estos homicidios culposos pues realmente fue un feminicidio en grado de tentativa y la mujer después falleció, ¿no? Entonces, estamos fritos con las cifras porque tenemos varias fuentes aparentemente oficiales, pero resulta que luego si vemos el registro hemerográfico, pues vemos que son más, ¿no? Que son las que pueden llegar hasta, por ejemplo, al corte de agosto de este año, pues podemos identificar hasta 33 mujeres asesinadas, ¿no? En este estado, ¿no? En Sonora. Ay, ay, ay. Y sin embargo, y eso pues no concuerda, ¿no? Con las cifras oficiales. Entonces, sí tenemos un grave problema, continuamos pues con ese grave problema de estadística, pero porque no la registran, pero creo Silvia, que se agrava. El problema Creo que se agrava porque creemos que sí tenemos cifras oficiales, ¿no? Entonces podemos sentir que, bueno, es que esas son las cifras oficiales y confío en esto, y mientras las mujeres estamos a expensas pues de todos estos riesgos adicionales, ¿no? Oye, como pero estas 33 mujeres asesinadas en Sonora hasta agosto, ¿no las dicen las estadísticas oficiales o sí? Lo que pasa es que no las dividen entre feminicidio y homicidio doloso. Pero lo que no podemos saber, porque al estar las carpetas abiertas, tú no las puedes ir a revisar, ¿no? Y la estadística que no te dan es cuáles son las razones por las que se clasificó como feminicidio o por homicidio doloso o incluso por homicidio culposo, ¿no? Entonces, ahí es donde está la gravedad del asunto y donde hay que profundizar, creemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué le pides a las autoridades entonces para que no se agrave la problemática en Hermosillo? Es que tiene que haber una política de prevención que hasta ahorita no hemos visto, lo hemos venido repitiendo y repitiendo que no hay una política de prevención. Hay intentos de foros, ayer por cierto hubo uno extraordinario con expositoras y expositores extraordinarios sobre armonización legislativa, fue un foro nacional, estaban personas de diferentes estados, de los mecanismos de adelanto de las mujeres, de la sociedad civil, del Poder Judicial, lo organizó el Instituto Sonorense de las Mujeres junto con el INMujeres. Entonces, eso es para efectos de lo institucional y de sensibilizar sobre cómo investigar y juzgar con perspectiva de género es fabuloso. Sin embargo, tenemos un montón de áreas que están cojas y que están además muy castigadas presupuestalmente. Hay que recordar, lo hablamos en alguna entrevista, este índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, y que Sonora estaba en el piso, con 2.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, mientras Chihuahua, que es el que tiene más, estaba en 23.7, lo recuerdas. Entonces estamos en el piso en presupuesto y eso se refleja en menos ministerios públicos por 100,000 habitantes, en que no se atienda bien, en que no se haya sensibilidad y en que siempre los delitos contra las mujeres pues sigan siendo los que no son prioritarios, ¿no? Entonces, de hecho, escuchaba el otro día una entrevista que hiciste a un diputado en donde hablaba de que había muchas personas en la cárcel que realmente, bueno, eran errores, ¿no?, lo que habían cometido, pero curiosamente los delitos a los que se refieren cuando dicen que cometen errores son justamente los delitos contra las mujeres, ¿no? Entonces luego se busca cómo sacarlos, luego se busca cómo conseguirles una fianza, luego se busca... Entonces es un círculo vicioso en donde las organizaciones empujamos para que se legisle, se sensibiliza a los congresos, legislan para que se pueda ser sancionada la violencia contra las mujeres en sus diferentes formas, y después se busca cómo sacar a los agresores, cómo bajarles las penalidades, cómo ayudarlos, pues como si hubieran cometido un error y no como si lo que son, pues unos delincuentes, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, es muy difícil trabajar cuesta arriba porque siempre te están jalando hacia abajo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy grave este patrón que ustedes atinadamente reflejaron en su nota, en su reportaje. Y me da mucho gusto porque desafortunadamente pues se necesita que se refleje en los medios y masivamente para que nos crean, ¿no? Entonces
Yo creo que a partir de aquí tiene que ser un antes y un después. Las autoridades deben poner mucha atención a estos intentos de levantamiento de mujeres o de privaciones de la libertad, porque yo no creo que se vayan a acabar con esto, ¿no? Entonces, y afortunadamente aquí las mujeres tuvieron ayuda o se defendieron o estaban en un lugar donde podían pedir ayuda, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las chicas tienen que esperar el camión muy tarde, cuando salen de la escuela y viene el invierno que oscurece temprano? Y bueno, están ahí a las 8 de la noche esperando el camión en un lugar muy oscuro, ¿no? Entonces, por decirte un ejemplo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues, ¿qué está haciendo la autoridad para prevenir que sucedan más casos como este, ¿no? Y que ojalá, repito, pues que no se vayan a concretar, ¿no? Si no es que hay ya concretados y no lo sabemos, ¿no? Pues te agradezco mucho, Silvia. Entonces, le pedirías esa política de prevención para Totalmente, la mujer, no existe y no ha existido nunca. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Para concluir, con este diagnóstico tan amplio de las dos, ¿qué faltaría entonces para evitar que esto se descomponga? Mira, lo que falta es que la autoridad reconozca que tenemos un grave problema con la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos. Y sí es cierto, se ha trabajado mucho. Blanca Saldaña es muy proactiva, conoce muy bien el tema, pero no se trata solamente de conocerlo, sino de tratar de, no sé si de manera intencional, creo que no, de minimizar el problema en Sonora precisamente porque tenemos una gobernadora mujer. A lo mejor es eso, ¿no? Nos ha costado un poquito de trabajo la intercomunicación, porque ellas parten de que sí reconocen, pero por ejemplo no han aceptado la alerta de violencia de género. Uno de los argumentos que dan es que porque no sirven de nada, que en los lugares o estados donde ya se ha decretado, la muerte de las mujeres continúa y los secuestros y la privación ilegal de la libertad hacia las mujeres continúa, que es mejor una actividad de ir cumpliendo las observaciones que te hace el gobierno federal, que son a través de InMujeres con grupos especializados en los temas. Sin embargo, nosotras seguimos creyendo que la alerta de violencia de género sí es un instrumento que te permite decir que, como ahorita, por ejemplo, hay un ciclón, ¿verdad? O una lluvia tropical o lo que tú quieras. Y entonces la alerta de género, ¿qué te hace? Pues que la gente no salga de sus casas, que se resguarde, que si vas a salir en el carro conduzcas con mayor precaución. Para eso son las alertas. Entonces digo, si funciona para cuestiones de clima, ¿por qué no va a funcionar decir, cuidado, estamos en focos rojos, no te expongas, toma medidas a la hora que tomas el camión, toma medidas por las calles que circulas, observa muy bien a tu alrededor, o sea, una serie de medidas que debes de tomar como mujer para no ponerte en riesgo. Pero de manera así, con presupuesto, como se hace en protección civil, ¿no? Y cuando algo está sucediendo, ¿qué pasa? Si nunca lo vas a poder medir, porque cuando tú pones una alerta, por ejemplo, ¿cuántas muertes estás evitando por accidentes automovilísticos? Solamente por el hecho de que los niños de la primaria y la secundaria y hasta ahora las universidades no vayan a la escuela. Pues muchos, porque con el ánimo de poder llegar a donde tienes que llegar con lluvia y con viento, pues puede haber muchos atropellamientos, accidentes. Eso estás evitando. Dice todo el mundo dice, ay, qué exagerados, ni está pasando nada, pero ¿qué pasa si toda esa gente hubiera salido a como está el clima? Entonces, Exactamente. Conclusión. ¿Coincides? ¿Falta la prevención? Falta prevención y la estadística, aunque está mal, no estamos satisfechas, por lo menos en el 911 ya hay una estadística de género donde te disecciona bien, no todo lo que quisiéramos, pero sí quiero reconocer el avance del Estado, de la Federación, decir ya estamos registrando cuántas llamadas por violencia familiar, cuántas llamadas por problemas en el espacio público, de que ponen en riesgo tu seguridad, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que también
tarde, pero y al final del sexenio, el 9 de septiembre de 2018, se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas apenas. Pues, Entonces, ahí bueno, están varios puntos que se tienen que trabajar entonces, mi estimada Marilena. Te agradezco mucho. Al como contrario, siempre, gracias Marilena a Carrera. ustedes. Falta la política de prevención hacia la mujer y para frenar, bueno, que no se desborde esta ola de violencia en Hermosillo y en Sonora. Corte y vuelvo, Ballesta, comparta por favor en modo público, la transmisión en vivo en modo público, comente, quiero descubrir Ballesta. Seguimos con el pase de lista con nuestros platillos, chef, ¿no? Que tenemos ahí esa mezcla de pulpo, callo y camarón, nomás, ¿eh? Pues ahí tenemos una mariscada fría, ideal para empezar así, ahora sí que una platicadita de trabajo para estar picando con algo ahí en las tardecitas, igual en la noche también es válido. Por allá también dice otro acompañamiento que es más natural, es el tiradito de puro callo. Hoy digo, si se animan a salir, hoy vamos a tener también el partido inaugural en Mexicali de ahí de los Naranjeros, ahí en Ballesta, junto con las teles. Entonces, ahí para que si se animan, pues ahí vamos a andar, ¿no? A eso de la noche, igual, como te comento, y por allá, pues esa pastita de verdad que también nos las piden bastante, hay gente solamente que va por Vamos esa con pasta. esa, vamos ahorita, volvemos con esa. Claro, ¿okay? claro, adelante. Corte y volvemos, comparta en modo público en Facebook, cómo le quería ir a comer o a cenar hoy o mañana, ya que pase la tormenta, no se preocupe, pero puede ir con Ballesta, comparte, que ponga quiero descubrir Ballesta en Facebook. Volvemos. Ballesta, mariscos y carnes.